¡Haz uno de tus milagros! Sálvate si eres el rey de los judíos. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Pobre Jesús. Esa es la parte de la historia que no me gusta. Pilar, ya vas a comprender en el cineforo bíblico de hoy que la cruz es el lugar donde Jesús va a presentarse como el verdadero rey. Pero padre, un rey que está en las afueras de Jerusalén crucificado, un rey sin corona de oro, ni cetro de manto, un rey sin sirvientes, un rey humillado y sufriente. En esas condiciones no me parece que sea rey. Eso es lo paradójico que se nos narra en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 35 al 43, que acabamos de ver en nuestro cineforo bíblico. Precisamente Lucas, casi al final de su evangelio, nos va a mostrar a Jesús como aquel crucificado que acoge a los publicanos y pecadores, en este caso, acogiendo al bandido en la cruz. Yo recuerdo que el profeta Isaías, refiriéndose al siervo sufriente, profetizó que este siervo ha sido contado entre los malhechores. Ese siervo sufriente es Jesús, quien se entregó como cordero llevado al matadero y fue puesto entre malhechores en la cruz. ¡Excelente tu comentario, Gerardo! Yo les propongo que analicemos parte por parte la película para entender mejor el mensaje. A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvo, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. Querían era ridiculizarlo. ¡Qué crueles! ¿Recuerdan ustedes que al nacer Jesús, el ángel les dice a los pastores: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor? Pues bien, Jesús es el Mesías que realiza su misión en medio del sufrimiento, no como lo imaginaban las personas de su época. Así como el siervo de Dios del profeta Isaías, que dije hace un rato. Es por eso que los magistrados no entienden que Jesús es rey y Mesías, pero no según los criterios humanos, sino el criterio de Dios. Uy, hermanito, ya casi le vas a quitar el puesto al padre Pablo. Estás haciendo unos comentarios muy buenos hoy. Ustedes se fijaron que también los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Un dato interesante, el que acabas de decir, Gerardo. Mira, esa era una humillación hecha por los soldados, que solo aparece en el Evangelio de Lucas. El ofrecerle vinagre así aparece en los otros evangelios. ¿Pero qué significa eso, padre Pablo? Si le están dando de beber, pues uno piensa que tienen compasión con Jesús que está muriendo. Para nada, Pilar. El vinagre era una bebida energizante, como esas que venden hoy día, que usaban los soldados de la época. Les servía para tener mayor resistencia al hacer esfuerzo físico. En realidad lo que ellos querían era prolongar la agonía de Jesús. ¡Qué malos! Es por eso que colocan encima de su cabeza el título de Rey de los Judíos. Es un rey que no tiene fuerza para comandar un ejército. Al ver sin fuerzas a Jesús, lo que hacen es burlarse. Se aprovechan de la debilidad física de Jesús. Por eso dicen irónicamente: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Al igual que los magistrados, ironizan y se burlan. Lucas va a mostrar que el poder de Jesús para salvar no es de orden político o militar. La salvación se tiene que dar en la cruz para manifestar el poder de Dios sobre la muerte y la misericordia de Dios con toda la humanidad. Y no solo se burlaban y lo insultaban los magistrados y los soldados, sino que también uno de los malhechores que estaban ahí, que decía: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros, decía el bandido este. Noten que el tema de la salvación sigue presente como en el caso de los magistrados y de los soldados.
el bandido, no solo le pide a Jesús que se salve, sino que también los salve a ellos. El malhechor moribundo tampoco comprende en qué consiste el reinado de Jesús. Yo creo que este bandido, al igual que los soldados y los magistrados, están colocando en tela de juicio todo lo que Jesús había hecho anteriormente. Es imposible que un Mesías muera en la cruz. Si no puede ayudarse a sí mismo, mucho menos a los otros. O sea que quieren decir que Jesús, con todo lo que dijo e hizo, era un charlatán. En realidad se quiere desvirtuar todo lo que Jesús ha realizado. Ellos quieren un Mesías político, militar, guerrero, y no un Mesías obediente a Dios, inclusive hasta la muerte en cruz. Sin embargo, el único que va a entender en qué consiste el mesianismo de Jesús es el otro malhechor. ¿Ustedes percibieron qué es lo que hace este hombre? Yo digo, primero reprende a su compañero con una pregunta. Segundo, hace una afirmación sobre su condición como bandidos. Y la de Jesús como inocente, mostrando un contraste. ¡Uy! Ahora la que está haciendo excelente comentario eres tú. ¡Somos los super hermanitos bíblicos! Bueno, después de sus mutuas alabanzas, muchachos, continuemos con nuestro foro bíblico. A ver, Gerardo, ¿qué más pudiste tú encontrar? Pues padre, que este hombre decía, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Él le va a decir al segundo malhechor. El segundo bandido reprende al primero que no teme a Dios. Esta expresión ya la había usado Lucas en la parábola del juez inicuo, queriendo decir que se ignora el juicio de Dios. El segundo bandido sabe que su condena y la de su compañero pues son justas. En cambio la de Jesús no. Frente a la inocencia de Jesús, el bandido reconoce su pecado y le dice: nos lo hemos merecido por nuestros hechos. Maravilloso lo que acabas de decirnos, Pilar, puesto que aceptar su responsabilidad abre las puertas para ser perdonado. Y el bandido tiene razón, porque ni siquiera la autoridad romana, representada en Pilato, había encontrado algo en Jesús como para condenarlo. El centurión romano, cuando Jesús muere, va a declarar la inocencia de Jesús diciendo: ciertamente este hombre era justo. El segundo bandido conoce la inocencia de Jesús y reconoce que es rey, a diferencia de los magistrados y los soldados. Por eso le decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Fíjense que es un bandido moribundo lleno de esperanza. A la larga, ese bandido está orando, le está pidiendo a Jesús. No le pide que lo libere de su condena o de la muerte, sino que lo reciba en su reino. Genial esa petición. Asume su responsabilidad como bandido, pero a la vez implora la misericordia de Dios en la persona de Jesús. Yo me imagino que este bandido ha visto el título que le han puesto a Jesús encima de su cabeza, solo que lo entiende de manera diferente. Precisamente ahí está lo genial de esta escena, Pilar. Mira que es el único que llama a Jesús por su nombre. Le pide que le recuerde cuando triunfe, es decir, cuando venga en su reino. Por lo tanto, es el único que ha entendido que Jesús es rey. Pero ¿cuándo Jesús vendrá como rey, Padre? Fíjate que su segunda venida será en gloria, testimoniando su triunfo sobre la muerte. El segundo bandido está reconociendo que Jesús es el rey de la vida, que venciendo su muerte vencerá la muerte de todos. Acoger su reino es acoger la vida definitiva dada por Jesús resucitado. Esa es la segunda venida, Pilar. Madre, eso significa que este bandido no está viendo en Jesús simplemente a alguien que muere en la cruz, sino al autor de la salvación. Claro, el segundo bandido hace un camino de discipulado extraordinario en medio de la agonía. Claro, porque reconoce sus pecados, testimonia la inocencia de Jesús, está dispuesto a morir con Jesús en la cruz y entrar en el paraíso donde Jesús es el rey. Paradójico todo esto, padre. Pues precisamente este bandido ha sido quien mejor ha comprendido quién es Jesús. Ha comprendido que es un rey que reina dando la vida. Por tanto, acoger su reino es acoger su vida plena. Noten ustedes la respuesta de Jesús que le da a este bandido que lo reconoce como rey. Le dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, ¿qué significa lo que Jesús le ha dicho? Ese hoy, esa expresión, insinúa que la entrada al paraíso o al estado de vida eterna es inmediato.
Además, el término hoy en Lucas significa tiempo de gracia. Yo recuerdo algunos textos donde Lucas dice esa palabra hoy. Hoy ha nacido un Salvador. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy hemos visto cosas maravillosas. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Es decir, hoy es tiempo de gracia. Muy bien, Gerardo. ¡Excelente! Mira que la salvación esperada por el bandido empezará no en el futuro, sino desde hoy. De la misma manera, nuestra salvación no es algo que sucederá solo en el futuro, sino que se empieza a dar desde hoy si acogemos a Jesús como Rey. En el futuro se planificará. Hoy es el tiempo de gracia para cada uno de nosotros. Bueno, ya entendí lo de hoy. ¿Y qué significa eso de estarás conmigo en el paraíso? Mira, salvarse es estar con Jesús resucitado para siempre. Este hombre se ha reconciliado consigo mismo y con Dios, acogiendo a Jesús como Rey. Por eso, a pesar de sus pecados, Jesús estará con él y en él para siempre. Eso es estar en el paraíso hoy. Esto es bello, Padre Pablo. Es maravilloso, pues se siente la acogida que Jesús ha hecho a todos los pecadores a lo largo del Evangelio. Inclusive Jesús acoge hasta en el último instante antes de morir. El paraíso simboliza el estar en comunión definitiva con Dios. Jesús le pone una cita al malhechor. La cita será en el mundo de Dios, en el lugar de lo infinito, en donde Dios se hace todo en todos, en ese paraíso que tanto preguntabas tú, Pilar. Jesús, el Cristo, es ese Rey reinando sobre todos aquellos que desean acoger su reino. Así es, Gerardo. Ahora la pregunta pasa para cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo haremos el Rey de nuestra vida? A ver, ¿cuándo lo vamos a hacer el Rey de nuestra familia? El Rey de nuestros pensamientos, el Rey de nuestro corazón, de nuestra sexualidad, de nuestras palabras, de nuestros proyectos. No dejemos hasta el último instante como lo hizo este bandido. Es que a algunos les llega la muerte y no lo hacen. Es mejor hacerlo ahora. Por eso dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y como no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿por qué no vemos otra película?